Nadie te ve, nadie te oye y nadie te habla. Esto es lo que define a una de las obras más impactantes que han salido en los últimos años. La tragedia de un inocente ser que solo conoce el amor y la felicidad, puesto a vivir en carne propia el lado más cruel e inhumano de la vida en el planeta Tierra, donde la inocencia se pierde cuando no hay nadie que pueda salvarte, y llegas a la escalofriante conclusión de que acabar con la vida de alguien es la mejor solución. Es muy común buscar historias que nos inspiran de algún modo u otro, nos inspiran a seguir adelante pese a la adversidad, quererse a uno mismo para ser mejor persona, a valorar a las amistades que estarán ahí para apoyarte, o simplemente luchar por la paz, la justicia y un mejor mañana. Todo esto es algo que es muy común de ver, pero ¿qué pasa cuando no hay nada de esto? Cuando a pesar de todo parece que el mundo entero te ha dado la espalda. Esta es una faceta de la vida que pocas veces es abordado, usualmente relegado a documentales o historias enfocadas al drama porque, bueno, ¿por qué buscar una historia que busca deprimirnos y hacernos sentir más mal de lo que andemos? En el anime y el manga, por ejemplo, la razón de por qué historias como los isekai son tan populares es debido a esto, a evitar deprimirnos y escapar a un mundo fantasioso donde todo se puede solucionar sin mucho problema. Pero, tarde o temprano, evitar una situación difícil es imposible, y lo que nos compete hablar el día de hoy, Takopi's Original Sin, la adaptación hecha por el estudio Enigisha de la obra escrita y dibujada por Taizan 5, nos hace pensar lo tan podrido y cruel que puede estar una sociedad como para llevar a seres inocentes a cometer los actos más horripilantes. Desde que se anunció su adaptación, la comunidad quedó muy sorprendida, dada lo fuerte que puede llegar a ser y lo desesperanzador que termina siendo. Es algo que difícilmente esperarías ver. Como dije, es normal ver momentos tristes o que te sacan un coraje, pero que al final pues todo resulta bien. Pero aquí no hay nada de eso, y nos toca ver hasta qué profundo puede llegar la miseria de un grupo de niños que tratan ya no de vivir la vida, sino simplemente sobrevivir. Y bueno, ya comenzando con la reseña, ¿de qué trata este anime? En esta historia conoceremos a un alegre e inocente extraterrestre llamado Takopi, quien viene de un pacífico mundo donde la felicidad y la amistad son lo más común que hay. Tan así está el pedo que a pensar que las cosas no se resuelvan dándose la mano y diciendo perdón es casi como pensar que alguien venció a Sub-Zero. Porque eso es ridículo, nadie vence a Sub-Zero. Y como se lo han de imaginar, todo lo que conocía este pulpito abrazable se pondrá patas arriba cuando aterriza en un pueblo al norte de Japón. Bueno, más bien fue un aterrizaje de emergencia, y conoce a Shizuka, un estudiante de primaria que decir que le está pasando mal es quedarse corto. A medida que vamos conociéndola, descubrimos que Shizuka es constantemente bulleada en la escuela, por no decir golpeada al punto de casi dejarla en el hospital, por Marina, quien odia, énfasis en la palabra odia, a Shizuka, y es que esta niña está pagando los horribles actos de su madre, quien es una dama de compañía la cual anda saliendo con el padre de Marina. Y como se imaginarán, esta infidelidad está destruyendo todo rastro de vida familiar en ese hogar. Takopi pues no comprende nada de estos terribles actos y solo busca consolar a la pobre niña, pero a pesar de todos sus esfuerzos, el inicio de esta historia toma un giro escalofriante, pues Marina logra que le arrebaten la única cosa que le hacía feliz a Shizuka, su perrito llamado Chapi. El desenlace de la niña es fatal, y al darse cuenta del enorme error que cometió, o sea, el darle uno de sus artilugios especiales y no supervisar su uso, decide ir contra toda regla y usando una cámara especial con la cual puede revivir el momento en que se tomó la foto, especialmente una que logró, gracias a Dios, tomarse antes con Shizuka, logra volver en el tiempo y emprender la titánica tarea de lograr que esta niña logre sobrevivir al infierno que tiene por delante, pero en el camino se va a dar cuenta que los problemas que la atormentan tienen raíces tan profundas que harán que este visitante de otro mundo se cuestione hasta de su propia existencia. De una vez les voy diciendo, madrigueros, que si ustedes, ojo, si ustedes
ustedes están pasando por un momento difícil o no andan con el humor para tolerar el montón de mierda que sucederá en esta historia, pasen por alto Taco Piece Original Sin, ya que esta historia no se tentará el corazón, pues veremos como tanto Shizuka como Marina lidian con vidas horribles y cómo los diversos momentos trágicos que van a ir pasando los hará odiar como nunca a lo terribles que llegan a ser los adultos de esta historia. Es una historia que, temo decirlo, se irá poniendo más trágica y cruel con cada episodio, y donde el pobre Taco Pi no consigue comprender la gravedad de los errores que llega a cometer también, empujado por una niña que ha perdido la esperanza y que cree que todo se puede resolver silenciando a aquellos que la atormentaron. Para varios es fácil culpar a una chica o a otra, y hasta al propio Taco Pi he visto que le han echado culpa, pero recordemos que estamos ante niños que no han terminado ni siquiera la primaria, que no conocen lo que es tener una brújula moral que las ayude a diferenciar el bien del mal. Son la consecuencia de un ambiente violento que a nadie parece importarle que pare, o más bien sí, pero ya cuando una deje de existir. No ahondaré en más detalles porque sí me iría al terreno de los spoilers, pero solo puedo decirles que el final sí va a generar opiniones divididas. Algunos creerán que de mínimo se encontró una solución, pero yo a mi parecer yo siento que lo que sucede complica más las cosas y no evitará el trágico destino que le pueda deparar a una de las protagonistas. También se va a notar mucho el choque cultural entre Japón con buena parte del mundo occidental, ya que mientras aquí se busca el cuestionar y alzar la voz ante una agresión, por aquí tenemos algo que pues es más bien vivir con el problema y ocultarlo bajo la alfombra. Pero como dije, es una situación muy complicada que puede que estén de acuerdo o no. Es normal que suceda cuando lidiamos con un asunto que pues ya requiere la intervención de las autoridades. Si vamos al aspecto visual, este es impresionante. El estudio Enigisha logra darnos un contraste brutal entre darnos un estilo jovial y alegre con Taco Pi que choca con el mundo gris y descuidado que vemos en el pueblo en que se desarrolla la historia, y más cuando hay momentos alegres que se rompen como si de una explosión se tratase cuando sucede un momento trágico o triste. El apartado sonoro es una joya, ya que así como la animación logra reflejar un momento cálido o cómico, cuando pasamos a los momentos violentos y dramáticos, logra generarte un chingo de emociones que te van a sacar de control. El opening y ending juegan también con esto, con el primero siendo alegre y juguetón, mostrándonos la inocente visión de las cosas del lado de Taco Pi, y el segundo siendo una triste melodía que refleja lo desesperanzador que va siendo el panorama. Como dije, y esto no es juego madrigueros, así como hace tiempo lo dijimos en el maratoneando que le hice a Sumasho, si no andas con el humor para tolerarlo o estás pasando por un momento complicado, evítate por el momento esta historia, ya que si de por sí con el anime de la esposa reencarnada tuvo momentos densos y un final que aunque fue trágico mostraba un panorama alentador, con Taco Piece Original Sin aquí no tenemos ni eso. Los va a dejar reflexionando mucho sobre qué tan mal puede llegar, ya dejen ustedes la violencia en el hogar o el descuido de los padres, sino la indiferencia de una sociedad por no voltear y parar todo esto. Es un anime que con tan solo 6 capítulos logró darnos uno de los mejores animes de lo que va en esta década. No hay más que decir. La vida puede llegar a ser muy compleja y mientras unos logran superar sus problemas y salir adelante teniendo muchos ejemplos que por ejemplo en el anime y el manga podemos mencionar, llámese Anya Forger, Edward Elric o hasta Remy, lo que tenemos en Taco Piece Original Sin es mostrarnos la otra cara de la moneda, el mostrarnos qué sucede cuando no puedes confiar ni en tu propia familia para encontrar ya no felicidad, de mínimo tranquilidad. El inicio es desgarrador, con un contraste que es como ver el día y la noche, con Taco Pi siendo un alegre ente del espacio pregonando sobre qué tan chingón es la amistad y el llevarse el uno con el prójimo, para luego ver a una niña que francamente está lo que le sigue de famélica, descuidada, sola y con una visión del mundo totalmente derroída, pues aunque la veamos como una niña, así nada más, su infancia terminó hace mucho tiempo y trata de sobrevivir al infierno que es lidiar con una güera desgraciada que ya no solo le roba las cosas, la golpea al punto de rozar en la muerte. Es aquí donde uno se pregunta, ¿por qué?
¿Quién permite que esto persista? ¿Dónde carajos están los padres? Y pues como dijimos en la sinopsis, la revelación es horripilante y repugnante desde cualquier ángulo posible. No hay un solo momento donde uno no se sienta tranquilo aquí. Aquí la sensación de miedo, de incomodidad y de enojo se van a hacer presentes, sumados a una impotencia enorme por ver cómo nadie pone un freno a la debacle por la que Shizuka se va sumergiendo. Pues en el segundo capítulo, ya con la línea del tiempo reiniciada varias veces, el pulpito termina sin querer queriendo abriéndole la cabeza a Marina con su cámara mágica, lo que termina averiándola y evitando que vuelva a repetir todo, por lo que irá cargando con el enorme peso de las consecuencias y ver cómo el concepto de felicidad para Shizuka era nada más y nada menos que borrar de la vida a su agresora. Suena increíblemente loco y aberrante lo que sigue después, ya que vemos cómo ella piensa que es simple meter el cuerpo de Marina en una cápsula, enterrarla e iniciar un feliz viaje hacia Tokio porque según allá mandaron a Chapi a vivir con su papá. Aquí es donde queda más en claro las terribles consecuencias de una niña sola que no conoce la diferencia entre el bien y el mal. Es muy aterrador ver cómo mientras Takopi y el otro personaje que termina embarrado en esto llamado Asuma, de quien hablaremos más adelante, no dejan de recalcar la tragedia que sucedió, pero Shizuka actúa como si nada hubiera pasado. En su traumatizada mente, ella cree firmemente que si no era Marina, ella misma habría sido quien terminaría enterrada en esa cápsula, cosa que es cierta. Takopi vivió primero en carne propia hasta dónde puede llegar la maldad de la bully para más tarde ver en dónde emergió dicha maldad. Llegado a este instante no puedo seguir con esta reseña sin pasar a los propios personajes y pues no hay mucho más que pueda decir sobre Shizuka. En otro contexto o en otro género todo lo que le sucedió es suficiente y hasta le sobra un montón de razones para que ella se defienda y trate de romperle la cara a Marina, iniciando su camino a volverse una persona resentida con el mundo, siendo todo lo contrario a lo que le pasó por ejemplo a Remy. Al menos él tuvo un gran apoyo moral que fue el señor Vitalis, quien lo ayudó a sobrepasar las horribles cosas que llega a afrontar en sus viajes. ¡Oh, maldita tormenta de nieve! ¿Acaso no piensas dejar de caer nunca? Pero no podrás conmigo. ¡No permitiré que te lleves a mi amado hijo! Shizuka, por su parte, no tiene ni eso. Sumémosle que carga también con el estigma de ser la hija de una dama de compañía, así que con todo esto, súmenle que los maestros hacen de la vista gorda y por como vimos durante la historia, Marina está en un punto donde hasta ella misma está deseando que Shizuka la golpee para así inculparla. Para ella jugar a ser la víctima le saldrá bien. Y quizás el momento culminante donde es claro que esta pobre alma parece estar destinada a sufrir y causar daño es el instante cuando se reencuentra con su propio padre, quien descubrimos que ha formado una nueva familia y opta fácilmente por desconocer a la propia Shizuka. El momento es trágico, desolador, y lo que sigue es ver a la niña cometer secuestros y provocarle daño a los que le quitaron la única cosa que nunca la juzgó y le dio el afecto que tanto requería. Y bueno, para hacer todavía más feo esto pasando con Marina, pues bueno, la cosa es todavía más de terror. No justifico nada de sus terribles acciones, o sea, la tipa es una psicópata, es reprobable en todos los niveles, y es espantoso ver cómo una excusa de ser humano, o sea, el padre, opta por ser un idiota inmaduro que no entiende para nada su rol, sumado a una esposa que poco valor se tiene para poner un freno y opta por culparse de los errores de los demás. Es aberrante cómo todo lleva a que esta niña quiera pensar que con borrando a Shizuka las cosas se iban a resolver,
Y ojo al caso de esta niña, porque más adelante hay un aspecto que es el factor por el cual yo no me sentí muy cómodo por el final. A este caos, como si no podíamos tener más dramas y padres de porquería, viene Asuma, el presidente del salón donde estudian Shizuka y Marina, quien al parecer es el único ser con empatía en este pueblo, quien intenta de alguna forma ayudar a nuestra protagonista. Sin embargo, sus inseguridades y falta de confianza se hacen notar al poco tiempo, siendo eventualmente influenciado por la frialdad de Shizuka al pedirle que le ayude a encubrir el crimen. O bueno, es el crimen de Takopi, pero supongo que eso ante el juez y ante los médicos pues como que no funcionaría. La situación de Asuma les va a recordar un poco, de hecho, a lo que le pasó a Ritsu Kageyama, el hermano menor de nuestro pan de Dios Shigeo, o sea Mob, el protagonista de Mob Psycho 100. Aquí en este caso tenemos un chico que sufre de un complejo de inferioridad ante su hermano, llegando al punto de tenerle envidia, rencor y en algunos casos ganas de hacerlo quedar mal. Sin embargo, a diferencia de Ritsu, quien se hizo este complejo por sí solo, pues tanto su hermano como sus padres, ojo, nunca duden en decirle que lo quieren y lo aprecian no importa lo que pase. Aquí con Asuma no pasó esto. Su madre, una doctora perfeccionista que pone a competir a sus hijos para ser mejores en la escuela, llega al punto de negarle siquiera un cumplido por no sacar buenas notas. Y no crean que el Cuatro Ojos es pésimo en la escuela. Saca más de 90 puntos y la cabrona aún así piensa que no es suficiente. Y es más, le llega a decir en cara a su propio hijo de no más de 10 años que ya perdió la fe en él y que haga lo que se le antoje. Tremenda desgraciada, aunque, bueno. La escena será muy fuerte y todo, pero aquí hay un detallito. Viendo la creciente paranoia con la que vive Asuma, reforzada por el temor a ser descubierto al ocultar el cuerpo de Marina, o sea, hizo algo completamente horrible, tal vez esto último lo haya exagerado el chico en su mente y no lo haya dicho tan literal ella así. Pero aún así, maldita mamá pasada de lista, Malcolm puede decirnos qué pasa cuando un adulto quiere poner a competir a lo idiota a un grupo de personas superdotadas. ¿A dónde vas, número 3? ¡Hace calor! ¡Hace calor y soy estúpido! ¡También soy estúpido! ¡Alto! ¡Todos permanezcan en sus lugares! Con todo esto mencionado, no es de sorprender ver cómo el único que podría haber prevenido muchísimos de los problemas se ve rebasado en todo, siendo empujado más y más por una niña que no teme en usarlo para lograr su objetivo, que es el de ir a buscar a su mascota. Muchos han querido acusar a este niño de simp, de arrastrado y muchos adjetivos aberrantes, a lo que puedo decir, ¿tienen la pinche menor idea de cuántos años tiene este güey? ¿Saben el enorme tipo de problema en que lo metieron? No estamos hablando de ¡ay! La chorizo me pidió lana para su nueva tele. Es un escuincle que fue involucrado en un crimen. No ha terminado ni la primaria el niño, coño. ¿No va a saber cómo actuar? Y bueno, hablando de no terminar la primaria, Takopi también es una de las grandes víctimas aquí, siendo a veces acusado de empeorar las cosas y de ser idiota. Pero si nos fijamos sobre todo en el final de la historia, aquí vamos descubriendo que viene de un mundo donde conceptos como el odio, la violencia y hasta los golpes no existen. Su madre literalmente no sabía qué fue ese tremendo manotazo que le metió para zafarse y así poder llegar a usar la máquina del tiempo. A veces uno piensa que nuestros defectos son comunes en el universo, pero ¿qué tal si en realidad no es así? Un ser como Darkseid una vez lo dijo bien. Si el kryptoniano o la amazona lo hubieran intentado, habrían perdido. Ellos no tienen la fuerza de carácter para destruir todo un planeta con tal de vencer. Pero tú, un humano, ustedes matan a su propia especie para ganar batallas. Y es esa falta de conocimiento lo que orilla a Takopi a creer que la solución para salvar a una pobre víctima es acabar con el victimario. Y sí,
Llegamos al momento donde esta cosa se pone más perturbadora todavía, como si no podía ponerse todavía más feo. Pues descubrimos que el pulpito conoció primero a una Marina ya más adolescente y descubrimos que el bullying que le hizo a Shizuka hace tiempo derivó en su intento de acabarse a sí misma. Al principio de la historia vimos que ahí sí lo logró gracias a Takopi, pero aquí no sucedió esto, la cuerda no aguantó. El asunto se supo y las fechorías de esta niña fueron frenadas tras esto, llevando a que su familia finalmente colapsara, el infeliz del padre las abandonara y Marina ahora tenía que lidiar con una madre que ha caído en la locura, y no me refiero a locura así de broma, sino a clínicamente loca. Y como no, también la tipa anda metida en el alcoholismo. Takopi llega a este contexto y piensa que si Marina logra encontrar el amor, en este caso conquistar el amor de Asuma con quien se topa por accidente, su vida mejorará, ya que ella sueña con ser una madre algún día y no repetir los terribles errores de sus padres. Y vaya que sí son muchos. ¡Pero qué coincidencia! Shizuka reaparece en la vida de Marina y por lo que se llega a alcanzar a ver, aprovechó la situación para lograr quitarle el novio, como una especie de venganza por lo que le hizo. Pero lo que no sabía, esperemos, era que esto fue lo que hizo desatar una horrible tragedia en casa de Marina, y Takopi se topa con la chica quien tuvo que actuar en defensa propia, a lo que el pulpito piensa que todo esto, todo lo sucedido, fue culpa de Shizuka al oír los lamentos de Marina, por lo que regresa a su planeta para viajar en el tiempo, descubriendo aquí que la madre de Takopi, al ver su extraño comportamiento, le borró la memoria en un intento por devolverle su alegría e inocencia. Pero todo esto que acabamos de ver fue posible debido al golpe que le dio Shizuka cuando fueron a Tokio en la línea del tiempo con la que empezamos este anime. Y es aquí donde llegamos al final de esta historia, el cual sí me provocó sentimientos encontrados. Para empezar, vemos a un herido Takopi regresar a donde todo inició. Asuma se despide de él ya que su vida se fue al carajo, pero bueno, las risas no faltaron, ¿verdad? Y descubrimos que Shizuka cometió varios crímenes que fueron noticia en los periódicos. Era claro a este punto que esta niña estaba completamente imbuida por el odio y la venganza hacia todos, y no se sabe a ciencia cierta hasta dónde llegaron sus crímenes. Luego viene la parte que especialmente me retumba un poco en los oídos, pues es entonces cuando ella logra regresar al pueblo varios meses después y luego de haberse sacado un enorme guionazo que es el de Takopi haciéndose explotar para así rebotear todo y por alguna razón tener ahora la habilidad de modificar la mente de la gente, al menos por un tantito, vamos viendo cómo todo se reinicia. El bullying de Marina se da, Shizuka sufre, pero por alguna razón, Marina se detiene y comienzan a platicar como si fuesen amigas. Lloran por montones y Asuma de pronto consigue amigos e ignora a Shizuka y corte a... las dos chicas ahora son amigas y ya. ¿Qué rayos es eso? Sí, lo sé, es obvio que hay rastros de Takopi en la línea del tiempo reboteada que provoca que pues estas niñas tengan una especie de espasmo que las deja de hacer actuar como pésimas personas. Pero siento que todo lo que se había construido para ese momento daba a entender que el final iba a ser demasiado oscuro, demasiado trágico, dejándonos con un trago amargo sobre una niña abandonada por todos que en unos años acabaría siendo una criminal que se escabulle gracias a los artilugios que dejó Takopi. Pero lo que hubo en su lugar se sintió como una forma muy simple de arreglar todo. Para un anime que muestra que no puedes resolver los problemas por arte de magia, lo terminaron haciendo de todos modos aquí. ¿Y saben qué es lo peor, madrigueros? Que yo siento que el epílogo deja un muy feo pendiente sin resolver. De hecho, siento que esto va a complicar más las cosas. ¿A qué me refiero? Bien, esto que voy a comentar es en base a cómo se dieron las cosas tanto en la línea temporal donde Takopi conoció a Shizuka, o sea en el 2016, como en el que conoció a Marina en el 2022. No es necesario que estén de acuerdo conmigo, y está bien, solo hay que recordar que estamos ante un problema muy complejo que unos niños próximos adolescentes no pueden arreglar tan fácilmente, por lo que tomen esto que voy a decir con pinzas, ¿ok?
Algunos en internet han argumentado que el final que vimos está bien, que a pesar de sus problemas, ellas podrán salir hacia adelante, y hasta algunos llegan a vaticinar que en un futuro lograrán ser mejores personas que sus horribles padres. No quiero tomar en cuenta lo que otros han hecho, que es shippearlas, eso ya es demasiado incómodo y diabólico, pero creo que no mucha gente está tomando en cuenta un aspecto muy delicado que implica la salud mental de cierta persona. Si se fijan bien, en el epílogo se puede apreciar a Marina tener una herida en su rostro. Si recordamos un episodio antes, ella mencionó que esa herida se la hizo su propia mamá en un ataque de ira, la cual la dejó traumadísima. Sabemos que en esta nueva realidad, en este nuevo 2022, Shizuka nunca fue empujada a usar la cuerda porque Chappie pues nunca terminó siendo llevado por control de animales. Pero aún así, la horrible infidelidad del cabrón del padre de Marina siguió presente y es claro que el divorcio terminó sucediendo y se puede intuir que la madre se terminó también rompiendo mentalmente al punto de ir a su hija, a menos que Taizan 5 diga que esa herida fue ocasionada por algo diferente, que ojo, es una teoría a considerar. Si las cosas sucedieron de cierto modo a lo que vimos en el quinto episodio, o sea, en la línea del tiempo de 2022, Marina está sujeta a vivir con una literal enferma mental, que según breves guiños dados por el propio padre, está siendo medicada ya que ella vive en una constante negativa de aceptar que el esposo las abandonó, y si todavía le metes alcohol a ese desmadre, tienes una situación que va a terminar en tragedia. Y a ver, pónganse a pensar por un momento, madrigueros. Si esta señora enloqueció al saber que su hija se quedó sin novio, ¿cuál será su reacción al saber que su hija es amiga de la hija de la tipa con la que su esposo andaba? Si tanto la señora dice y dice que su hija debe estar de su lado, cosa que la pone paranoica, esto sería como la máxima traición, sería Judas a sus ojos. El propio opening puede darnos una señal de cómo resumiríamos la amistad de nuestras protagonistas, unidas a la fuerza por un ente que está deseando con todas sus fuerzas que se hagan amigas, aun cuando en realidad es claro que ellas nunca lo quisieron ser. Y si vemos cómo actúan los efectos de la entre comillas magia de Takopi en sus mentes, que la neta sí se llegó a sentir como de película de terror, ya que parecían muñecas que dejaban de actuar para hacer algo diferente y que hasta lloraron sin tener la idea del por qué, ¿no sería extraño pensar que inconscientemente quieran alejarse una de la otra porque, volvemos a lo mismo, esta amistad no es nada orgánica? Es por ello que insisto que el final de esta obra tenía todas las de ser oscuro y triste, pero supongo que después de tanta agonía y callejones sin salida, Taizan 5 trató de dejarnos algo que podría ser dejado a la libre interpretación. Lo que sí queda muy feo, eso sí, independientemente de lo que acabo de decir, es el mensaje final, pues por el lado de las niñas te dejan en claro que tienen que vivir con el problema, ya que ningún adulto o autoridad vendrá a apoyarlas. Con Asuma vendríamos teniendo a alguien que, pues, bueno, no se debe de meter en los asuntos que no le incumben y que si su mamá lo menosprecia, pues, ni modo, pues, prefiere al hermano y pues ni modo, pues buena suerte, al menos te puedes pelear con él, ese fue su deseo, ¿no? Con todo esto dicho del final y de que el panorama no se ve muy alentador, pues sería como una razón suficiente para decirles que esto arruina la experiencia y que deja muy mal el panorama para buena parte del reparto principal. Pero no creo que va a ser el caso aquí. De hecho, suena feo decirlo, pero en muchas ocasiones en la vida real nos hemos topado con cosas que no pueden mejorar en muchos casos.
Pese a que en nuestra región, a pesar de todo lo que mencioné de que aquí sí se fomenta la cultura de la denuncia y todo eso, lamentablemente muchas veces esto no sucede por miedo o indiferencia de aquellas personas que pudieron haber prevenido una tragedia mayor. Aquí en México, por ejemplo, la directora de cine Mari Sistach nos plasmó en la llamada trilogía de la crueldad, compuesta por las películas de Perfume de Violetas, Manos Libres y La Niña en la Piedra, los graves problemas que sufren los jóvenes en una sociedad corrompida hasta la médula, con un ambiente familiar disfuncional donde una mala decisión puede provocar un daño que nunca podrá ser reparado, dejándonos un final amargo. Y así como pasó en esas películas, Takopi se convierte en el testigo de lo que significa vivir en un mundo en el que nadie te ve, nadie te oye y nadie te habla. Igualmente, como dije, esto es algo que yo llegué a entender de esta historia, un panorama no muy alentador, pero que sin mostrarlo directamente, o sea, sin dejarnos la lección ahí, sin ver cómo los adultos terminan sufriendo las consecuencias de sus malas decisiones y todo eso, nos deja en claro que no hay que permitir nosotros que se normalicen comportamientos violentos, no quedarse callados, y que los que pretenden ser madres o padres de familia en un futuro cercano sepan bien lo que están haciendo, porque más allá de sus propios deseos o metas, recuerden que tienen a alguien importante a quien deben de cuidar y educar para ser mejores personas de lo que son ustedes. Además de todo esto, creo que al ver este anime nos ayuda a apreciar y entender muchísimo mejor a varios personajes y sus situaciones que llegan a afrontar. Por ejemplo, pega aún más fuerte aquel momento donde Shigeo agradece la vida y amistades que ha conseguido en su corta vida. Cómo pese a estar bajo el riesgo de perderlo todo, Iruma nunca perdió su visión positiva de las cosas y disfruta al máximo su vida en compañía de Clara y Asmodeus. Y bueno, a pesar de todos los rechazos, de ser relegada por medio mundo, de haber perdido a su madre a tan corta edad, Anya está pudiendo tener la familia que por un tiempo le fue negada. Son estas historias y muchas más las que nos llenan de esperanza, pero son historias como las de Takopi's Original Sin que nos hacen ver que aún falta mucho por hacer como sociedad. Servido, madrigueros. Esta reseña fue especialmente dolorosa de hacer. Ya teníamos mucho tiempo que no nos topábamos con una historia que terminara de una forma tan amarga. Tratar de entender todos los matices que se dieron aquí para dar una opinión bien sustentada se hizo un relajo. Creo que este es uno de los guiones que más revisiones he hecho, pero creo que el resultado final valió mucho la pena. Y bien, antes de irme quiero agradecer especialmente a Felicia, porque aunque no la tuvimos aquí en este video como Riaru o algún otro personaje, ella nos ayudó muchísimo con la miniatura que ustedes están viendo en pantalla. Esto es parte de una iniciativa que ahí pues estamos haciendo para intentar hacer miniaturas un poco más elaboradas, un poco más diferentes, para ver pues si esto llama un poco más la atención. Yo creo que sí, la verdad es que yo no soy muy bueno haciendo miniaturas, la verdad es que es algo que luego me cuesta un poco hacer. A veces quedan bien, otras quedan muchísimo a deber. Entonces, haberle encargado esto a Feli, la verdad, pues nos ayuda, ¿saben qué? A pues hacer algo más, algo mejor, algo más detallado, algo que la verdad llame la atención. Y pues bueno, ya ustedes nos dirán en los comentarios y todo qué les pareció esto, porque pues sí, muy posiblemente vamos a estar haciendo esto más seguido aquí en el canal. Entonces, pues ya ustedes ahí lo estarán viendo, chicos. Voy a dejar ahí las redes sociales de Feli para que si quieren pues pedirle alguna comisión o lo que sea, lo pueden hacer, no pasa nada. De todos modos, ahí nos está ayudando en los streams para que también si quieren contactarla, pues ahí está. Pues bueno, madrigueros, gracias por haber llegado a este punto del video, y no me puedo ir antes sin agradecer a nuestros donantes del mes de agosto, entre los cuales están Mr. 6 de Pastor, Joemail TV, Miguel, Senki Senkai, Evenge 26, Lord Papas 23, Iron Man Beyond, Random Universe, Red Soft Animation, Alphanet 09, Luis MSP y Álvaro Vallardo Guzmán. Eso es todo, madrigueros, nos vemos en el próximo video.